El mensaje final de Dios al mundo. Ese es el tema que el doctor Carlos Martín va a considerar en esta oportunidad. Bienvenidos a este estudio tan importante para nosotros hoy. Y doctor Martín, ¿podría decirnos cuál fue su servicio en la iglesia en general? Bueno, hace pocos meses me he jubilado, me he retirado del servicio denominacional activo después de 48 años de servicio. Muy bien, ¿y en dónde trabajó? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, últimamente he estado por 20 años en Southern Adventist University, la Universidad Adventista del Sur en Tennessee. ¿Qué enseñaba allí? Misiones y evangelismo, es lo que tengo en mi corazón. Muy bien. ¿Y ha trabajado también en otros continentes? Sí, antes de venir a Southern estuvimos 8 años por el llamado Lejano Oriente, primero en la división Asia-Pacífico Sur, por 6 años y después 2 años en Asia-Pacífico Norte, antes de venir a Southern. Bueno, usted combinó, según tengo entendido, la obra pastoral con la enseñanza. Sí, últimamente mi obra pastoral ha sido mayormente el aula de clase, motivando a los estudiantes a seguir a Jesús y su verdad, motivándolos a hacer evangelismo. Unos 1900 estudiantes hicieron campañas evangelísticas completas. La universidad no me pagó ni un centavo para hacer este trabajo, pero fue una delicia. Y sí, el trabajo pastoral me seguirá hasta el fin. ¿Hasta que el Señor venga o hasta que digamos adiós? Bueno, así es, estamos en la misma página en eso. Muy bien. La primera pregunta que tendría para hacerle es, siendo que vamos a hablar del mensaje final de Dios al mundo, ¿ha habido mensajes finales de Dios en otras épocas a personas, a pueblos, a naciones? Sí, a través de la historia bíblica lo vemos muy claro. Dios envió mensajeros, la Biblia los llama profetas, con mensajes de amonestación, de corrección, de esperanza. Dios le dijo a Noé, por ejemplo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le dijo a Noé que iba a destruirla por medio de un diluvio. Cuando vino el diluvio universal, la Biblia dice que solo Noé y su familia fueron salvados. En realidad, solo 8 fueron salvadas. Esos 8 fueron el remanente o el resto. En la Biblia se habla bastante del remanente, que los diccionarios tal vez puedan describirlo como los sobrevivientes, los que quedan, el residuo, y generalmente son pocos. Jesús habló de una manada pequeña. Jesús dijo que la mayoría sigue por un camino fácil, son pocos los que encuentran el camino a la vida eterna. Dios sigue tratando de salvar a tantos como sea posible. Muy bien, sí.
Llama la atención que Noé hubiese podido ganar solo su familia, pero eso ya es una gran cosa. Ahora, ¿por qué Dios avisa que va a destruir un pueblo, nación o aún el mundo, en lugar de hacerlo sin avisar, de golpe? Y lo que voy a decir es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jehová no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y esto Dios lo hace porque Él no quiere tomar a la gente por sorpresa. Dios quiere que el pueblo se arrepienta y así evite el castigo. Por otro lado, tenemos la historia de Jonás. Es un ejemplo de cómo Dios advierte. Dios envió a Jonás a la capital del imperio asirio con un mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero cuando Dios notó que la gente se había arrepentido de sus malos caminos, no destruyó a la ciudad. Así obra Dios. Dice Jeremías en el capítulo 18, Dios habla y dice, si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ese es Dios. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Biblia, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Hoy en el siglo XXI, Dios sigue con sus mismos propósitos. Dios está dispuesto a olvidar y a perdonar al que se arrepiente. En Isaías 43:25, Dios dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese es nuestro Dios. Sí, un Dios maravilloso, sin duda, que tiene una paciencia que a menudo nosotros tenemos. Menos mal que no somos nosotros Dios, porque capaz habríamos destruido el mundo mucho antes. Pero Dios es misericordioso. Bueno, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál sería la condición del mundo para que Dios le mande un mensaje definido antes de destruirlo? La Biblia es clara cuando dice que en los días de Noé, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Jesús anunció que cuando Él regrese, al tiempo de su regreso, la tierra estaría en las condiciones como en los días antes del diluvio. La Biblia dice que la gente no quiso oír la advertencia y no quisieron entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y pasará lo mismo hoy también. Lo mismo por seguro pasará hoy. La mayoría está distraída, son pocos los que están dispuestos a escuchar las advertencias de Dios. El remanente, como lo llama la Biblia. Ahora, ¿dónde se encuentra el mensaje final de Dios al mundo? Se encuentra en el último libro de la Biblia. Como que antes de cerrar la serie de revelaciones bíblicas, Dios decidió revelar a Juan que él tenía un mensaje especial para la última generación de la historia. Ese mensaje está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, y se conoce como el mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje de origen celestial. De origen celestial, y que los humanos deben proclamar en alta voz. Sin embargo,
Dios todavía refuerza el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 con un cuarto ángel que repite y amplía el mensaje, la esencia del mensaje de Apocalipsis capítulo 14. ¿Y a quiénes llama Dios para dar ese mensaje? Obviamente, Dios llama a seres humanos. Dios podría haber usado ángeles, pero la Biblia anuncia que al final de la historia Dios levantaría un pueblo con las características anunciadas en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está el resto, el remanente, y las características de este pueblo que debía anunciar el mensaje celestial. Al concluir el último mensaje de advertencia de Apocalipsis capítulo 14, que aparece allí, en el último versículo aparece la descripción nuevamente de quienes habrían de proclamar este mensaje. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tomado muy en claro, muy en serio este mensaje. La Iglesia fue levantada por Dios para proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Esta iglesia nació proclamando el mensaje de los tres ángeles y hoy todavía lo sigue haciendo en 1000 idiomas en todos los continentes. Eso es realmente un milagro, porque un mensaje de origen divino, para que llegue a todos los idiomas, es realmente admirable. Ahora, ¿por qué es importante este mensaje? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, en el primero de los mensajes, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la clave está en esa última frase: la hora de su juicio ha llegado, el tiempo se acaba. ¿Cómo podemos nosotros ser indiferentes ante un asunto de tanta trascendencia? Mis amigos, mis vecinos, todo el mundo necesita saber esta advertencia. Esa es la misión que tiene la iglesia. Muy bien, y también se da un mensaje: ha caído Babilonia. Ese es el segundo mensaje angélico. Así es. Pero antes de explicar un poquito el segundo mensaje angélico, permítame detenerme por un momento en la palabra Babilonia. Y luego vamos a proceder al contenido de este mensaje. Hay una relación lingüística y geográfica entre Babel y Babilonia. En la Biblia, en Génesis capítulo 11, se describe la construcción de la Torre de Babel en rebelión contra Dios. Dios decidió interrumpir la construcción, confundiendo las lenguas de los trabajadores. La palabra Babilonia significa confusión. Babel o Babilonia es la tierra de Babel.
Babilonia llegó a ser una ciudad, la capital del imperio babilónico. En el Apocalipsis fue usada esa ciudad como un símbolo de oposición a Dios y a sus seguidores. Aunque cuando vemos la historia, Babilonia cayó en manos de los medopersas, luego cayó en manos de los griegos. Babilonia llegó a ser el símbolo de un poder religioso apóstata que ha caído, que no hay esperanza en Babilonia. Sin embargo, en Babilonia hay mucha gente sincera, que está sinceramente confundida y engañada. Y aquí viene, Dios les invita a salir de Babilonia. Sí. Y regresando al último mensaje de advertencia, ¿qué está en juego en el mundo y en el universo? Una gran decisión. La decisión que tiene que decidir la gente es ¿a quién va a adorar? ¿Al Creador o al Anticristo? Cada uno tendrá que tomar una decisión. El que no está en manos de uno, está en manos de otro. En los 3 mensajes celestiales de Apocalipsis, capítulo 14, hay 2 grupos. Están los que adoran al Creador, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y también está el otro grupo, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente y en su mano. Ellos han recibido la advertencia más seria que Dios ha dado a través de toda la historia. Y voy a añadir un detalle acá que ilustra la seriedad de esta advertencia. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, el profeta describe cómo la tierra se maravilló en pos de la bestia y agrega, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es alarmante que muchos ignoran que la lealtad al poder representado por la bestia equivale a adorar al dragón. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, muy claramente explica que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, ¿qué es la bestia o anticristo como se la ha llamado también? ¿Podría explicarnos eso? ¿Es un animal real, un monstruo o tiene que ver con un poder terrenal? Tenemos que entender que el Apocalipsis es un libro que contiene muchos símbolos. Y así como en Daniel, el Apocalipsis también habla de bestias, pero no son bestias que aparecen en un zoológico, son símbolos proféticos que nos ayudan a visualizar y a entender realidades espirituales. Hay muchos que siguen al poder representado por la bestia, que obviamente no es un poder originado en Dios. En realidad, hoy la humanidad prefiere creer en teorías que no son más que eso. Son contradicciones, están llenas de contradicciones científicas que la hacen imposible de demostrarlas. Y en las escuelas públicas se enseña a los niños a creer que el ser humano desciende del mono. Sin embargo, Dios tiene un pueblo que lo reconoce,
que reconoce a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Los tres mensajes celestiales terminan identificando al remanente de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, los que responden al llamado a salir de Babilonia y se transforman en el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La mayoría de los cristianos prefieren seguir tradiciones. El remanente ha decidido seguir las instrucciones divinas. Y como el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de los 10 mandamientos ordena a los hombres guardar el día que Dios separó, el día sábado. Pero el día del Creador. El día del Creador. Pero muchos se olvidaron del día del Creador y adoptaron un día sin base bíblica, ordenado por la bestia. Bueno, históricamente la bestia ha sido interpretada por los protestantes como refiriéndose al anticristo. ¿Podría decirnos quién es el anticristo o qué es el anticristo? En primer lugar, la palabra anticristo puede ser malentendida. Tenemos que recordar que en el griego, el idioma que se usó para escribir el Nuevo Testamento, anti significa en contra de o en lugar de. Así que la palabra anticristo pudiera significar en contra de Cristo o que asume el lugar de Cristo, o las dos. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 18, aparece el símbolo de una bestia poderosa que se opone a Cristo y a su iglesia. Es el anticristo. El pasaje describe una apostasía que eventualmente se convertiría en un poder blasfemo y perseguidor. No se refiere, quiero aclarar aquí, a una persona en particular, a un individuo. Es mucho más que eso. Es un sistema en oposición contra Dios. Sí, en las profecías del libro de Daniel, y también lo vemos en el Apocalipsis, las bestias representan reinos, poderes. Ahora, ¿quién es el anticristo, la bestia ante la cual el mundo se postrará? Porque dice el Apocalipsis que toda la tierra se iba a maravillar detrás de la bestia. A través de la historia se ha identificado al anticristo con el espíritu de Lucifer. La Biblia describe que el anticristo, llamado también el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A lo largo de la Edad Media, los valdenses, los albigenses y luego los protestantes identificaron al anticristo con el papado. Ahora, ¿qué hizo el papado romano para que tanta gente durante la Edad Media, los protestantes y otros grupos religiosos, lo identificaran con el anticristo, con esa bestia o reino representado por un monstruo? ¿Qué hizo el papado para que identificaran esa bestia del Apocalipsis con el anticristo?
Como parte de su estrategia de revelar su secreto a sus siervos los profetas, de advertir la inminencia del peligro futuro y de darles esperanza, Dios hace una revelación asombrosa que aparece en Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando del anticristo. El profeta anuncia que este poder hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí hay tres elementos claros que identifican al anticristo o que describen lo que habría de hacer en el futuro. Y hoy la historia demuestra que es cierto. Permítame repasar estos tres puntos. Primero, el anticristo o el poder papal hablará, anunció el profeta, palabras contra el Altísimo. Asumió poderes que le corresponden a Dios y eso se llama blasfemia. La misma palabra papa significa padre. Y Jesucristo advirtió, no llaméis padre a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Este poder hizo blasfemias no solo contra el Padre, sino también contra el Hijo, cuando se presenta como el pontífice. La palabra pontífice se relaciona con puente, pont en otros lenguajes. La Biblia dice que hay un solo puente, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Asume poderes, títulos que no le corresponden. Aún más, blasfemias contra el Espíritu Santo cuando se hace llamar el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Ese es un título que le corresponde al Espíritu Santo. Blasfemias, palabras contra el Altísimo. Y esto es algo muy serio. Y encima le exige a la gente a confesar sus pecados, a un hombre que se hace llamar padre también, para recibir perdón. Eso no le corresponde a un ser humano. Santo Padre, como lo llaman también, su santidad. Segundo, dice que este pueblo, este poder, quebrantaría a los santos del Altísimo. Eso es persecución. Este poder, en realidad, lanzó la persecución más larga de toda la historia, 1260 años. Tal vez usted ha oído del Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. Fueron instrumentos usados por el poder romano, por el papado, en cumplimiento de la profecía que Dios advirtió. Eso es lo que va a hacer. Y tercero, así que primero hablaría blasfemias, palabras contra el Altísimo. Segundo, perseguiría a los santos del Altísimo. Tercero, iba a cambiar la ley de Dios. Y aquí voy a decir algo que puede sorprender a más de uno. Muchos cristianos ignoran que los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo y que están en la Biblia son diferentes a los mandamientos que se enseñan en el catecismo. Hay uno de los 10 mandamientos que habla de tiempo sagrado. Este poder iba a intentar cambiar los tiempos y la ley, creando un falso día de reposo, una falsificación al día establecido por Dios, un día
que no tiene fundamento bíblico y que no tiene la aprobación divina. Reconocer al domingo como el primer día de la semana como día de guardar. Sí, correcto. Normalmente la gente trabaja y después descansa, pero acá empiezan descansando, ¿no? Bien, la pregunta también que tengo para hacerle es, todas esas cosas terribles de persecución que millones murieron, torturados, quemados vivos, en guerras que se levantaron para mantener su poder absoluto e impidiendo que la gente adorara a Dios conforme a su conciencia. ¿Eso no es cosa del pasado? ¿Volverá a ocurrir otra vez? ¿Acaso no está el Papa hoy hablando de paz entre los pueblos, entre las naciones, entre las religiones? Es cierto que los poderes seculares que nacieron en torno a la Revolución Francesa le quitaron al papado el poder secular, el poder temporal, le privaron de su capacidad de perseguir. Hoy hay leyes que no lo permitirían, pero por ahora no puede perseguir. Pero el papado está moviéndose visiblemente al cumplimiento de una agenda de dominio mundial. Se cree infalible, no ha cambiado. Ahora no puede llevar adelante una persecución, pero la Biblia es clara cuando anticipa que al final del tiempo este poder hará que nadie pueda comprar ni vender sino aquel que tenga la marca de la bestia, aquel que tenga su marca de autoridad. Correcto. Si, aún dejando de lado la Biblia, sino usando simplemente una lógica, uno puede ver que si alguien que hizo tantas cosas terribles en el pasado se cree infalible, si recibe nuevamente el poder secular, por supuesto, uno entra a pensar si no recurriría otra vez a ese mismo principio. Pero ya que habló de que no se podría comprar ni vender, a menos que se tuviera una marca, la marca de su autoridad. ¿Cuál es la marca de la autoridad del papado romano? Es un tema apasionante que será discutido en otra presentación. No puedo dedicar mucho tiempo a este tema, pero permítame hacer un resumen de lo que la Biblia dice. Dios en los 10 mandamientos declara al sábado como su día. Es el día de reposo ordenado a los hombres. Según Ezequiel capítulo 20, en el versículo 12, el sábado es el sello de Dios, la señal de Dios. Dice, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. La marca de autoridad del papado es el domingo. Es un día establecido por este poder sin fundamento bíblico y en abierto desafío al Creador. Esa es su marca de autoridad. Muy bien, el tema sí es apasionante. Se podría decir mucho más, pero no podemos irnos, como dijo recientemente, de tema. Tenemos que concentrarnos específicamente en los grandes lineamientos de esta profecía, de este mensaje final de Dios al mundo.
Ahora, vayamos al llamado final de Dios a un mundo rebelde como el nuestro. Es una invitación que Dios hace a salir de la corrupción de religiones que desprecian su ley. Un llamado a salir de Babilonia. Pero, ¿a qué representa Babilonia? Es interesante notar que en el Apocalipsis se habla de dos mujeres. En la Biblia, en el libro del Apocalipsis en particular y en otros lugares, una mujer representa iglesia. En el Apocalipsis hay dos mujeres que no son que no son difíciles de confundir. Hasta se las puede identificar por la forma en que se visten. Hay una mujer vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. En Apocalipsis capítulo 19 se la describe como la esposa del Cordero. Bueno, es una novia que se prepara para las bodas del Cordero, con el Cordero. Esta iglesia es perseguida por el dragón. Pero también hay otra mujer. Una mujer que el profeta describe como una mujer corrupta, cuyo nombre es Babilonia. Corrupta es un término suave. El Apocalipsis la describe como una prostituta con la cual se han contaminado los reyes de la tierra. Y se viste de una manera desvergonzada, usando joyas y oro y piedras preciosas. Pero permítame insertar otro detalle aquí. Esta mujer se la llama por nombre Babilonia, y recuerden que significa confusión. Voy a dar un paso para atrás. En Daniel capítulo 7 se describen, Daniel capítulo 2, capítulo 7, imperios que habrían de surgir en la historia. Daniel habla de 4 bestias, Daniel capítulo 7. Un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. Todos símbolos de imperios. Todos símbolos de mayores poderes políticos, imperios, que explica que representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y después un cuarto imperio fuerte como Hierro, representado en Daniel capítulo 7 por una bestia espantosa y terrible. Las 3 primeras bestias habían muerto cuando Juan escribió el Apocalipsis. El león, Babilonia, había desaparecido del escenario histórico y político. Medo-Persia había sido derrotada por los griegos y ahora un cuarto imperio había salido que derrotó a los griegos. El imperio romano, que era el que estaba en pie cuando Juan escribió el Apocalipsis. Jesús mismo, nuestro Señor, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, un gobernador romano. Pero en el Apocalipsis hay un nuevo elemento. Sobre esta cuarta bestia, ahora hay una mujer sentada. ¿Y qué representa una mujer? Iglesia. Hay una iglesia sentada en Roma. Una iglesia romana que representa una iglesia, una mujer corrompida, una prostituta, que representa a una iglesia corrompida. Y esta mujer ha tenido muchas hijas que también están corrompidas.
Babilonia está borracha, ebria con la sangre de los santos del Altísimo, creyentes que fueron perseguidos porque no se sometían al poder papal. Esta mujer representa la apostasía religiosa final del mundo que pretenderá honrar a Dios desobedeciendo su ley. Y en el último mensaje de amonestación, de advertencia al mundo, encontramos que Dios llama a los sinceros hijos que Dios tiene a que salgan de Babilonia mientras hay tiempo. ¿Y está sola esa mujer? Dijo recién que tiene hijas. ¿Qué pasa con el mundo religioso al final? Es que en realidad al final el Apocalipsis describe que la esencia del gran conflicto está en la adoración. ¿Vamos a seguir a Dios y su verdad o vamos a seguir las tradiciones sin fundamento bíblico que sigue Babilonia y sus hijas? Quiere decir que en principio todas las religiones van a caer en esa apostasía. Al final habrá un remanente. Bueno, aparte de esa caída de las religiones, de la apostasía del mundo. Ahora, ¿cómo podemos salir de Babilonia? ¿A dónde tenemos que ir? Primero tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer el mensaje de Dios, los principios eternos de Dios, verdades necesarias para la salvación, llamadas doctrinas que aparecen en este libro. Y al estudiar la palabra de Dios, muchos se darán cuenta de que estaban confundidos, tal vez engañados. ¿Cómo se sale de Babilonia? Tomando una decisión de seguir a Jesús y su verdad, porque hay muchos que hablan de Jesús y está bien, pero hay que seguir a Jesús y su verdad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tomado estos mensajes muy en serio. Los mensajes que predique la Iglesia tienen que venir de la Biblia, reflejar el propósito de Dios para los individuos, para las familias, para la sociedad y para el mundo. Dios tiene un pueblo que está predicando estos tres mensajes celestiales. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, tienen la fe de Jesús. Le animo a unirse a ese pueblo. De manera que no alcanza con salir de Babilonia y unirse a lo que la palabra de Dios dice, sino también a participar en la proclamación de ese mensaje de salir de Babilonia. Eso es un gran privilegio. ¿Y con quién tengo que comenzar? La caridad comienza por casa, con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos que quiero ver en el cielo y con creyentes alrededor mío que están sinceramente confundidos. Son buenos, buena gente, sinceramente confundidos, que han sido engañados, que están intoxicados con el vino de Babilonia, como se lo describen. Y Dios tiene mucha gente que está en Babilonia y a la que llama pueblo mío cuando le dice que salga de allí. ¿Desea decir algo más? El tiempo se está yendo. Sí, quisiera leer un versículo más de la Escritura, que está en el último libro
de la Biblia, en el Apocalipsis, en el último capítulo del Apocalipsis, en la última página de la Biblia. Es una invitación dada por el Espíritu Santo y por la iglesia verdadera. Leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Dios ofrece perdón gratuito al que responda, al que lo pida, al que esté dispuesto a seguir a Jesús y su verdad. Amén. La invitación está abierta hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana tal vez sea demasiado tarde. El que oye la invitación del Espíritu Santo y la invitación de la esposa tiene que comenzar a decir ven a su familia, a sus amigos, a todo el que pueda, porque hoy la puerta está abierta. Confío que usted ha decidido prestar atención a la última advertencia que Dios ha dado al mundo. Hoy usted puede tomar la decisión de seguir a Jesús y su verdad. Y yo quisiera orar por nuestros amigos que están escuchando. Con gusto. Y en señal de respeto y reverencia a Dios, le invito a inclinar su rostro mientras yo oro por usted. Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu presencia nuevamente, agradecidos por los mensajes de advertencia recibidos en el Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor nos haces una invitación de perdón, nos ofreces la oportunidad de ser verdaderamente libres en Cristo, de salir del error, de seguir tu palabra y de unirse a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En este momento hay personas que están considerando seriamente su estado delante tuyo. Te ruego, Padre, intercedo por ellos, pidiendo que tu Espíritu Santo, que el Espíritu de verdad, los guíe a la verdad y nos ayudes a todos a ser fieles a Jesús para que un día podamos encontrarnos pronto todos en el reino de los cielos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a dar un consejo más antes de cerrar mi participación. Le animo a que le diga al pastor, que le haga saber que usted ha decidido seguir a Jesús y su verdad. Sin duda, en cada ciudad, en cada lugar donde estén escuchando este mensaje, hay un pastor de la Iglesia Adventista y ustedes pueden acercarse a él y pueden decirles que quieren estudiar más su palabra, que quieren conocer más estas cosas y prepararse para formar parte del reino de Dios. Que así sea. Amén.